Buenas queridos estudiantes, soy el profesor Arturo Barranzuela y hoy día en el área de razonamiento matemático de Academia Preuniversitaria Omega vamos a realizar el tema de regla de 3. Para empezar este tema de la regla de 3 debemos conocer una cosa importante llamada magnitud, magnitud y magnitudes proporcionales. Eso debemos conocer para saber cómo utilizar la regla de 3. Recuerda que la regla de 3 es un método donde quieres hallar una incógnita teniendo, por ejemplo, 4 datos o 3 datos o 6 datos según el tipo de magnitud. Recuerda que aquí debemos reconocer fácilmente qué tipo de magnitudes existen. Entonces, empezando el tema, vamos con magnitudes proporcionales. ¿Qué son las magnitudes proporcionales? Las magnitudes proporcionales, para conocer primero una magnitud proporcional debemos conocer qué es una magnitud. Magnitud es todo aquello que posee la característica de ser medido, como por ejemplo, entre los ejemplos tenemos la longitud de una autopista. Es una magnitud debido a que se puede medir. La duración de recorrido de una maratonista. Básicamente, aquí debemos conocer cuánto se ha recorrido, o sea, una medida. Y así están la velocidad, la rapidez de un vehículo, el número de alumnos de una institución, el peso de una mercancía, etc. Cualquier cosa que nosotros podamos medir es una magnitud. Pero en matemática tenemos que reconocer lo que son magnitudes proporcionales, que se llaman también magnitudes matemáticas. Es todo aquello que siendo abstracto, o sea, siendo inmaterial, puede ser también objeto de comparación, ya sea de aumento o disminución. En este caso, por ejemplo, la longitud de una autopista puede ser mayor o menor. La duración de recorrido de un maratonista puede ser menor o mayor. Pero en el caso de magnitudes proporcionales estamos comparando dos magnitudes o tres magnitudes o cuatro magnitudes, donde pueden aumentar o disminuir según el tipo de magnitud proporcional. Entre las magnitudes proporcionales tenemos las magnitudes directamente proporcionales, que en, en abreviatura es dp, y magnitudes inversamente proporcionales, que en abreviatura es ip. Cuando observemos aquí una dp, significa que son directamente proporcionales, y cuando observemos una ip, significa que son inversamente proporcionales. ¿Y en qué se diferencian una de la otra? Vamos primero con las magnitudes directamente proporcionales. Vamos a un ejemplo, ¿ya? En un ejemplo tenemos, por ejemplo, la compra de azúcar. Supongamos que yo tengo que comprar un kilo de azúcar. Un kilo de azúcar. Yo digo, me voy a la tienda de mi casa, acostadito. Digo, señor, deme un kilo de azúcar. Y me cuesta ya, toma. Y me dice, son 3 soles. Yo me pago con 3 soles. Ese es un día. Supongamos que a la semana siguiente yo le diga, señora, deme 2 kilos de azúcar. Entonces diría, ¿cuánto cuesta 2 kilos de azúcar? Obviamente, que va a costar 6 soles. Porque yo ya sé que un kilo de azúcar me cuesta 3 soles. Por lógica, 2 kilos de azúcar me cuesta 6 soles. Y supongamos que un día, en una fiesta, quiero comprar 5 kilos de azúcar. 5 kilos de azúcar. Aquí el azúcar, ¿cuánto me va a costar el kilo? 5 kilos. Los 5 kilos me costarán 15 soles. Y si observamos, te vamos a dar cuenta que en este caso están aumentando, vamos aumentando en este caso el peso del azúcar, está aumentando cada vez, va aumentando, el precio también está aumentando, ya, el precio está aumentando. Y aquí, en este ejemplo, debemos reconocer qué cosa, debemos reconocer que el kilo de azúcar es, es un peso. El peso aquí vemos, el peso es un kilo de azúcar, un kilo de azúcar. Y estamos comparando el peso de un kilo de azúcar con el precio de ese kilo de azúcar. El precio que está en soles. Y decimos, ¿qué magnitudes hay aquí? La primera magnitud es el peso del azúcar y la segunda magnitud es el precio por cada kilo de azúcar. Quiere decir que estas dos magnitudes, el peso y el precio, están
siendo comparadas, diciendo que cada vez que aumentes más la cantidad de azúcar, vas a aumentar el precio del costo del kilo de azúcar. Entonces, estas son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque al compararlos, te das cuenta que si sigo aumentando el peso del azúcar, me va a costar, va a seguir aumentando el precio del azúcar. Por lógica, estas son magnitudes proporcionales. Y para que quede claro, aquí vamos a hacer otro ejemplo. Mira, por ejemplo, yo tengo un auto. Voy a dibujar un auto acá. No sé, ya está mi auto. Y aquí en este auto está yendo a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Listo, está yendo a una velocidad de 20 kilómetros o una rapidez, que lo normal es decir que sea rapidez. Entonces digo, voy viajando en mi auto a 20 kilómetros por hora en una hora. Entonces yo digo, en una hora estoy viajando y estoy recorriendo en un tiempo de una hora. ¿Cuánto he recorrido acá? 20 kilómetros. Como me iba diciendo, entonces para un tiempo de una hora el auto habrá recorrido 20 kilómetros. Para un tiempo de 2 horas, te das cuenta que el auto habrá hecho un recorrido de 40 kilómetros. Entonces, en este ejemplo te vas a dar cuenta que cuando la velocidad es constante de un auto, o sea, es uniforme, no cambia, esta magnitud, el espacio que está recorriendo el auto y el tiempo son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cada vez va aumentando el tiempo, va aumentando el espacio. Entonces aquí tenemos dos magnitudes, la magnitud del espacio recorrido y la magnitud del tiempo recorrido por este automóvil, teniendo en cuenta que la rapidez, que es de 20 km por hora en este caso, no está cambiando. Entonces, estos son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si una magnitud está aumentando, la otra magnitud también va a seguir aumentando. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, tenemos que las magnitudes directamente proporcionales son aquellas. Son dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar o disminuir los valores de una de ellas, los valores correspondientes de la otra magnitud también aumentan o disminuyen en la misma proporción. Si tenemos dos magnitudes directamente proporcionales, al multiplicar el valor de una de ellas por un número, que es un racional y positivo, el valor de la otra magnitud también queda multiplicado por el mismo número racional. De esa manera es como se definen las magnitudes directamente proporcionales. Teniendo en cuenta también que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales de P, la constante de proporcionalidad o coeficiente de variación se halla dividiendo las magnitudes según la fórmula. Tenemos, cuando una magnitud A es directamente proporcional a la magnitud B, entonces A es proporcional a B. Este alfa que está aquí significa proporcional. Proporcional. Y para encontrar la fórmula se queda que ese alfa se convierta en una igualdad y se pone una constante llamada K multiplicando por la magnitud B. Ten en cuenta que K es la constante de variación o constante de proporcionalidad. Si quieres determinar la constante de proporcional, entonces la despejas y quedas que A entre B es igual a K. Recuerda que la dependencia de la primera cantidad respecto a la segunda se llama ley de proporcionalidad directa. Entonces aquí esta es mi fórmula, la que vamos a utilizar para magnitudes directamente proporcionales. Y cuando uno sabe que son magnitudes directamente proporcionales, aquí algunos ejemplos. Mira, son magnitudes directamente proporcionales: el tiempo y el volumen de llenado de un recipiente, el tiempo y las unidades de trabajo realizadas, el número de cosas y el precio cuando se paga a razón del peso, el peso y el precio de una mercancía cuando se paga a razón del peso, el tiempo de trabajo y el salario de un obrero, el espacio con la velocidad si el tiempo no varía, el espacio con el tiempo si la velocidad no varía, y el número de obreros empleados y el trabajo realizado. Todas estas son magnitudes directamente proporcionales. Si encuentras cualquiera de estas, entonces estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. Ahora, vamos ahora a un ejemplo, dice ahí.
Si tienes dos magnitudes A y B que son directamente proporcionales, y cuando A es 100, entonces B es 5, calcula el valor de B cuando A es igual a 300. Ahora, en este caso, tenemos que ver del enunciado del problema, del enunciado. Tenemos que dos magnitudes A y B, con tal que la magnitud A es directamente proporcional a B, a la magnitud B. Entonces aquí digo A es proporcional a B y A es igual a K por B. Ahora, dice, y cuando A es 100, entonces B es 5. Ahora, si A vale igual a 100, entonces B vale igual a 5. Entonces reemplazamos aquí en la fórmula anterior que es A es igual a K por B para poder determinar el valor de K, y te quedaría aquí que 100 es igual a K por B, que es 5, y esto queda que K es igual a 100 sobre entre 2, perdón, entre 5, y queda que K vale 20. Entonces en este caso el valor de K es la constante de proporcionalidad de este problema. Tener en cuenta una cosa: la constante de proporcionalidad me dice cuántas veces está o bien aumentando o disminuyendo una variable con respecto a la otra. Y con esto ya puedo determinar, con esto yo puedo decir lo siguiente: calculamos el valor de B si A vale 300, según lo que nos piden aquí. Entonces A vale igual a K por B. Reemplazamos A vale 300 y K vale 20 multiplicado por B. Entonces acá dividiendo, despejando B, te queda 300 entre 20 y te queda que B es igual a 300 entre 20, 15. Y obtenemos esto: si A vale igual a 300, entonces el valor de B es 15. Y esta es mi respuesta. Recuerda algo importante: los valores que nos dan aquí en estas magnitudes directamente proporcionales, por ejemplo, si A vale 100, B vale 5, son valores para un caso particular, o sea, para un ejemplo, se podría decir, una condición o un estado de esas dos magnitudes. O sea, como decir, mejor dicho, que esta magnitud está dependiendo de la otra. Y si un valor da, por ejemplo, B vale 5, entonces A necesariamente es 100. Ya. Y aquí la pregunta es el valor de A, de valor de B. Cuando A vale 300, ¿cuánto necesariamente de valor de B? Me sale que sale 15. Entonces, eso cumple solo para esos dos valores. O sea, si A vale 300, B vale 15. Nada más. O sea, no hay otro valor donde dice que A vale 300, B valer otro valor. En este caso, si A vale 300, B necesariamente debe valer 15. Porque estamos hablando de dos magnitudes directamente proporcionales. Ojo, dos magnitudes directamente proporcionales. Entonces, de esa manera se resuelve este problema. Ahora con esto vamos ahora a la otra magnitud proporcional. ¿Cuál es la otra magnitud proporcional? La siguiente magnitud son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cuáles son las magnitudes inversamente proporcionales? Vamos a hacer unos ejemplos. A ver, en este caso yo voy a decir, yo tengo mi mismo auto. El mismo auto yo lo tengo aquí y estoy viajando en él. Ya. Este caso yo voy a decir, yo estoy viajando a una velocidad de 20 kilómetros por hora y en un tiempo de 5 horas. El espacio que recorre ese auto en 5 horas son 100 kilómetros, ¿cierto? Entonces ahí digo, en un espacio de 100 kilómetros, este auto, que está a una rapidez de 20 kilómetros por hora, lo hace en 5 horas y recorre 100 kilómetros. Pero ahora con el mismo auto yo quiero ir el mismo recorrido, ojo, el recorrido no cambia, pues el mismo recorrido que es 100 kilómetros, pero yo quiero llegar en 2 horas, no quiero llegar en 5 horas, quiero llegar en 2 horas. La rapidez de este auto debe ser necesariamente 50 kilómetros por hora.
¿sí? ¿Por qué? Y ahí te percatas una cosa, mira, si te das cuenta, el tiempo disminuyó, pero la rapidez aumentó. Aquí hay una cosa extraña, mira, el tiempo disminuyó, disminuyó, pero la velocidad o la rapidez en este caso aumentó. Estas dos magnitudes, el tiempo y la rapidez, están, una aumenta, la otra disminuye. Entonces, esas son magnitudes inversamente proporcionales. En este caso, los valores correspondientes aumentan o disminuyen, porque en este caso el espacio que está recorriendo sigue siendo el mismo. Esas son magnitudes inversamente proporcionales. Pero para que lo entiendas mejor, vamos a otro ejemplo donde vamos a ver. Supongamos que estamos haciendo una obra. Y en esta obra, tú dices, hay 10 obreros en una obra. Ojo, en una obra están 10 obreros. Y estos 10 obreros hacen la obra y aproximadamente vamos a ponerle 20 días. O sea, hacen la obra en 20 días. Si tuviera 20 obreros, en vez de 10 tuviera 20 obreros, el tiempo para hacer esa obra sería en 10 días. ¿Por qué? Mientras más cantidad de obreros haya, menor será el tiempo en hacer esa obra. Y aquí te das cuenta que estas dos magnitudes, ¿qué pasa? El número de obreros aumentó. Aquí los días para hacer una obra disminuyeron. Y lógica, en este caso, son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque las magnitudes, los valores de las magnitudes están aumentando por un lado, pero por el otro lado, los valores de la otra magnitud están disminuyendo. Entonces, estas son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, de estos ejemplos, el concepto sigue. El concepto de magnitudes inversamente proporcionales es el siguiente. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar o disminuir los valores de una de ellas, los valores correspondientes a la otra magnitud disminuyen o aumentan en la misma proporción. Si tenemos dos magnitudes inversamente proporcionales y P, al multiplicar el valor de una de ellas por un número racional y positivo, el valor de la otra magnitud queda dividido por dicho número racional. O sea, en este caso es lo que estaba diciendo anteriormente en los dos ejemplos. Pero tener en cuenta que si una de ellas, si yo multiplico a una magnitud por un valor, por ejemplo 5, a la otra magnitud tengo que dividirla. O si no, si a la primera magnitud lo divido entre un valor que sea 2, por ejemplo, a otra magnitud tengo que multiplicarlo. Es en forma inversa en este caso. Y recuerda que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, la constante de proporcionalidad se halla multiplicando las magnitudes según la fórmula. En este caso tenemos que A es inversamente proporcional a B, la magnitud A es inversamente proporcional a B, entonces A es proporcional a 1 sobre B. En este caso, el B sería, lo convertimos en fracción, sería un B, o sea, lo inverso de B, de la magnitud B. Entonces el valor de A es igual, para convertir la proporcionalidad lo ponemos en igual y lo multiplicamos a 1 sobre B por K, donde K es la constante de proporcionalidad. Y despejando el valor de K te queda que K es igual a la magnitud A por la magnitud B, o sea, los valores de A y B. En este caso, la dependencia de la primera magnitud respecto a la segunda se llama ley de proporcionalidad inversa. Se llama ley de proporcionalidad inversa. En este caso, vamos a tener ciertas magnitudes que son inversamente proporcionales, como el número de obreros empleados y el tiempo necesario para hacer una obra, los días de trabajo y las horas diarias que se trabajan los obreros, la longitud con el ancho y la altura y en general cualquier dimensión de un cuerpo con otra si la superficie o volumen del cuerpo permanece constante, y la velocidad de un móvil con el tiempo empleado en recorrer un mismo espacio. Esas son magnitudes inversamente proporcionales. Para que quede claro magnitudes inversamente proporcionales, vamos a un ejemplo. Mira, en este caso tenemos las magnitudes A y B son inversamente proporcionales. Cuando A vale 18, B vale 16. ¿Qué valor tomará cuando B es 32? Entonces, del enunciado del problema, vamos a poner esto, vamos a escribir
del enunciado del problema. El enunciado: A es inversamente proporcional a B. En este caso A es proporcional a 1 sobre B. Entonces A es igual a K sobre B. Y tenemos ese valor. Entonces yo digo aquí, despejo K y queda A por B. Entonces, un valor de la magnitud A multiplicado por otro valor de la magnitud B va a ser igual a K. Ahora, si dice, si A vale 18, o sea, A vale 18, entonces B vale igual a 16. Entonces en esas condiciones utilizamos nuestra fórmula, que sería A por B es igual a K, que sería 18 por 16 es igual a K. Entonces el valor de K es 18 por 16. Aquí no hago la multiplicación, lo dejo ahí. Y me voy aquí. Entonces digo, si B vale 32, entonces, ¿qué cumple? Según la fórmula digo que A por B es igual a K. Es muy parecido al anterior en el tipo de magnitudes directamente proporcionales, pero en este caso la fórmula es un poco diferente. Y yo digo, a ver, entonces aquí, este valor de K es constante, es un valor numérico igual, no cambia. Lo que cambian son los valores de A y B, que para cada valor de A hay un valor de B, para cada valor de B hay un valor de A, pero lo único que no cambia es la constante. Entonces, en este caso, si A no sé cuánto vale, pero B vale 32, el valor de K sería 18 por 16. Acá simplificando, haciendo nuestras cancelativas, sería, aquí te queda 2, aquí te queda que A va a ser igual a 9. Entonces el valor de A vale 9. El valor de A vale 9. ¿Qué quiere decir? Que cuando B vale 32, A vale 9. Entonces, ese es el valor que va a tomar A cuando B vale 32. Y esta es mi respuesta. Tener en cuenta que aquí las magnitudes inversamente proporcionales tienen esta fórmula. Entonces yo ya no hago necesariamente esto de acá. Solo hago esta fórmula para determinar el valor de K. Y puedo obtener el valor de esta manera de A. Además, tenemos que recordar que no son únicamente dos tipos de magnitudes. Hay magnitudes directamente proporcionales, inversamente proporcionales, y hay un tercer tipo, llamadas magnitudes proporcionales compuestas. ¿Qué son ese tipo? Mira, en este caso lo vamos a ver de la siguiente forma. Se llama proporcionalidad compuesta. ¿Qué pasa? Si te habrás dado cuenta, estamos haciendo una proporcionalidad, o sea, una comparación de una magnitud con otra magnitud. Pero también podemos comparar una magnitud con dos magnitudes, o una magnitud con 3 o 4 o 5 o 10 o 20 o 50 magnitudes, según el tipo. Pero en este caso, cuando son muchas magnitudes, a veces se hace muy difícil dar una proporcionalidad. Por eso es que en este caso la proporcionalidad compuesta nos puede dar fórmulas matemáticas que se pueden aplicar en la vida diaria. Pero tienen algunas condiciones, o sea, yo no puedo hacer que una magnitud esté proporcional con unas 10 magnitudes, no. Hay condiciones que a veces indica que puede ser, una magnitud puede estar proporcional a 2 o 3 o máximo 4, para que no se convierta en una fórmula muy difícil de plantear, porque mientras más magnitudes pongas, la fórmula se puede hacer más difícil y más compleja. Entonces hay condiciones. En este caso nomás vamos a ver algunas proporcionales con 2, 3 o 4 magnitudes. De ahí se vuelve más complejo en hacer. En este caso, las magnitudes proporcionales tenemos esas características. Tenemos, entre las propiedades de magnitudes proporcionales se cumple lo siguiente. Si A es directamente proporcional a B y C, se puede afirmar lo siguiente, que A es proporcional a B y A es proporcional a C. Lo puedo convertir en una sola fórmula diciendo que A es igual a K multiplicado por B por C, siempre y cuando sean directamente proporcionales. O también, análogamente, podemos decir que si A es directamente proporcional a B, a C y a D, se puede afirmar ¿qué cosa?
como que A es proporcional a B, A es proporcional a C y A es proporcional a D, entonces puedo obtener una sola fórmula diciendo que A es igual a K multiplicado por B por C por D, teniendo en cuenta que K es un valor constante, o sea, no cambia. Los valores de A, B, C y D están cambiando. Y si es directamente proporcional, también vamos a la otra magnitud. Si A es inversamente proporcional a B y C, se puede afirmar lo siguiente. Como A es inversamente proporcional a B, sería A es proporcional a 1 sobre B y A es proporcional a 1 sobre C. Lo hacemos una fórmula, sería A es igual a la constante multiplicado sobre 1 sobre B por 1 sobre C. Y por último, tenemos si A es inversamente proporcional a C y a D, se puede afirmar lo siguiente, que A es proporcional a 1 sobre B, A es proporcional a 1 sobre C y A es proporcional a 1 sobre D, entonces A que es igual a la constante por 1 sobre B por 1 sobre C por 1 sobre D. Te recuerda que aquí solo estamos utilizando una proporcionalidad directamente proporcional, es una magnitud con otras, o una magnitud inversamente proporcional con otras magnitudes. Pero no son los únicos casos, hay otros casos que, por ejemplo, tenemos si A es directamente proporcional a B y A es inversamente proporcional a C, se cumple, se puede afirmar que si A es proporcional a B y A es proporcional a 1 sobre C, te va a quedar la fórmula de esta manera: A es igual a la constante multiplicado por B dividido entre C. Análogamente, tenemos lo siguiente, mira, sean las magnitudes A, B, M y N que cumplen. Si A es directamente proporcional a B, entonces sí o solo sí, B es directamente proporcional a A. La directamente proporcional nos genera esto. Pero si M es inversamente proporcional a N, entonces N es inversamente proporcional a M. Además, tenemos el mismo caso. Si A es directamente proporcional a B, entonces el valor de A, de la magnitud A elevado a la N, sobre el valor de B elevado a la N, debe ser a una constante elevado a la N. O sea, un valor constante elevado a la N. Y tú también te vas a dar cuenta, si M es inversamente proporcional a N, entonces el valor de M elevado a la N por el valor de N elevado a la N es igual a la constante elevado a la N. Recuerda que aquí estamos hablando directamente proporcional e inversamente proporcional elevados a un factor. Y esto origina lo siguiente, por ejemplo, si las magnitudes A y B que cumplen, si A es directamente proporcional a B, entonces sí, solo sí, se puede decir que A es inversamente proporcional a 1 sobre B. O también si A es inversamente proporcional a B, entonces A es directamente proporcional a 1 sobre B. De esa manera son las magnitudes proporcionalidad compuestas. En este caso, dado que el grupo de magnitudes A, B, C, D y que guarda una relación de proporcionalidad entre ellos, determinamos la relación existente entre ellas de 2 en 2, tomando una como referencia. Normalmente haríamos esto siempre y cuando tengamos que, por ejemplo, hay cierta cantidad de magnitudes proporcionales y en este caso nosotros tratamos de buscar que una esté en función de una o de dos o de tres según el caso, pero siempre comparando de 2 entre 2. Ahora, en este tema vamos ahora a un ejemplo número 3. Dice, supongamos que A varía directamente proporcional a X y Z, E inversamente proporcional a W. Si A es igual a 154 cuando X igual a 6 y Z es igual a 11 y W es igual a 3, determinada cuando X es igual a 9, Z es igual a 20 y W es 7. Entonces, del enunciado, ¿qué sale? Del enunciado podemos obtener esto, mira. Dice, si A es directamente proporcional a X, A es directamente proporcional a Z y A es inversamente proporcional a W, al final, ¿esto cuánto te queda? Te va a quedar que A es igual a una constante multiplicado por X por Z entre W. De esa manera. Y esta sería mi ecuación. ¿Ya? Entonces aquí, si, en este caso, si A vale 154, cuando
cuando x es igual a 6, z es igual a 11 y w es igual a 3. Y además, si x es igual a 9, z es igual a 20 y w es igual a 7, entonces a es igual a, no sabemos el valor. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. En este caso, como hay una proporcionalidad, esta es mi fórmula de esta proporcionalidad compuesta, digo a, en este caso digo la constante, lo puedo despejar, dice que va a ser a por w dividido entre x sobre z. Entonces obtenemos que en punto sería a1 por w1 sobre x1 por z1 es igual a a2 por w2 sobre x2 por z2. De esa manera. Entonces aquí estás hallando tanto los valores para el primer caso y debemos determinar los valores en el segundo caso. Entonces a1, ¿quién sería? A1 sería 154 por w1, que sería 3, sobre x1, que sería 6, por z1, que sería 11. Y el otro valor sería a2, que es el otro valor que no obtenemos, por w2, que es 7, sobre x2, que es 9, por z2, que es 20. De esta manera. Y aquí hay que simplificar. Y vamos a obtener lo siguiente. A ver. Entonces aquí séptima, aquí es 2, 2. Tercia acá, aquí es 2. Onceava, aquí queda 2. Mitad se va. Y te queda que el 9 y el 20 pasan a multiplicar. Entonces a2, ¿cuánto es? 180. De esa manera. Entonces aquí te va a quedar que a2 es 180. Y esa es mi respuesta porque si x vale 9, aquí vamos a poner a1, x1, z1 y w1. Y este será a2, z2, w2 y a2. O sea, aquí la primera condición son todas estas. Primera condición. Y estos valores son la segunda condición. O sea, entre la primera condición y la segunda lo igualo en esta fórmula, teniendo en cuenta que aquí tengo que despejar el valor de k en función de las otras magnitudes a, w, x y z. Y de esa manera obtengo una fórmula de proporcionalidad, que es esta de acá, la fórmula, donde te das cuenta que a, w, x, z se irá cumpliendo, pero para diferentes condiciones. Reemplazo los valores para la primera condición y la segunda condición, utilizo simplificación y encuentro que el valor a2, que ocurre cuando x vale 9, z 20 y w 7. De tal manera que la respuesta es 180. Y esa es mi respuesta. Tener en cuenta que aquí ya no he hallado el valor de k, porque no me conviene hallar el valor de k. Lo que me conviene es hallar el valor de a. Y de esta manera es como se resuelve este tipo de problemas. Entonces, aquí ya tenemos lo que son magnitudes proporcionales compuestas. Espero que me hayan entendido aquí. Ahora vamos al tema propiamente dicho. El tema que sigue es regla de 3. ¿Qué es la regla de 3? La regla de 3 es una operación que tiene como objetivo hallar un término desconocido o incógnita de una proporción cuando se conocen los demás términos. La regla de 3 puede ser simple o compuesta. Y la regla de 3, obviamente, ocurre la regla de 3 simple cuando solamente intervienen en esta regla dos magnitudes. Intervienen tres cantidades conocidos o datos y una desconocida o incógnita. Esta regla puede ser directa e inversa según las magnitudes. En este caso, en una regla de 3 hay un supuesto y una pregunta. El supuesto está constituido por los datos de la parte del problema que ya se conocen y la pregunta por los datos de la parte del problema que contiene la incógnita. Recuerda que la regla de 3 se puede resolver por tres métodos: método de las proporciones, método del aspa y el método de la reducción a la unidad. En este caso yo solo voy a utilizar el método del aspa de la siguiente manera. En este caso voy a utilizar el método del aspa, pero también voy a hallar aquí el método de las proporciones de la siguiente manera. Mira,
Tenemos regla de 3 simple, método de resolución práctico. Se examina si la regla de 3 es directa o inversa. Si las cantidades proporcionales van de más a más o de menos a menos, la regla es directa. Y si van de más a menos o de menos a más, la regla es inversa. Entonces, si la regla de 3 es directa, se multiplican los datos en aspa y se divide entre el otro dato. Este cociente es el valor de la incógnita. Y si la regla de 3 es inversa, se multiplican los datos del supuesto y se dividen entre otro dato de la pregunta. Este cociente es el valor de la incógnita. Por ejemplo, aquí, regla de 3 simple. A es proporcional a B y C es proporcional a X. Si es directa, X va a ser B por C, la multiplicación aquí en aspa, B por C, dividido entre A. Pero si es inversa, sería A por B dividido entre C. A por B dividido entre C. Entonces aquí, en este caso, debemos recordar esto. ¿Por qué? Porque si es directa, tiene una fórmula, y si es inversa, tiene otra fórmula. ¿Ya? Y este es de las proporcionales. Pero hay otro método que es el método de aspa que utilizo normalmente. Ese método lo vamos a hacer en los problemas. Ahora, en el caso de regla de 3 simple directa, es aquella que relaciona dos magnitudes directamente proporcionales. En este ejemplo, vamos al ejemplo 4, dice, un día de trabajo de 9 horas, un obrero ha hecho 30 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer 20 de estas mismas cajas? Entonces, del enunciado, ¿qué tenemos del enunciado? Aquí vemos este problema y decimos, vamos a la pregunta, al supuesto. ¿El supuesto cuánto es? El supuesto son 9 horas de trabajo. 9 horas de trabajo. ¿He hecho cuánto? He hecho 30 cajas. Aquí vamos con la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas horas tardará en hacer 20 cajas? O sea, ¿cuántas horas de trabajo serán necesarias para hacer 20 cajas? Aquí te percatas de esto. Mientras más cajas quieras hacer, más tiempo te tardarás en hacer las cajas. Entonces aquí es una regla de 3 simple directa. Esto deben recordar aquí. Es una regla de 3 simple directa. ¿Y cuánto es ahí? Según la fórmula, yo hago el método del aspa. Yo hago el método del aspa, que es multiplicar obviamente en aspa. De esta manera, así multiplico en aspa. Y te va a quedar que lo siguiente sería 9 horas multiplicado por 20 cajas es igual a X horas multiplicado por 30. Y acá simplificando te va a quedar que 0 y 0 se van, tercia, tercia, 3, y te queda que el número de horas X sería 3 por 2, 6 horas. ¿Y qué significa? Significa que para hacer 20 cajas demoras 6 horas. Y esa es mi respuesta. De esa manera se resuelve este problema. Ten en cuenta algo importante. Aquí debes reconocer si es una regla de 3 simple directa o una regla de 3 simple inversa. ¿Ya? Y obviamente debes obtener el supuesto y la pregunta. Esa es una regla de 3 simple directa. Pero, si tuvieras una regla de 3 simple inversa o indirecta, ¿cómo se resolvería? En este caso se resuelve de la siguiente manera. Relaciona dos magnitudes inversamente proporcionales. Como caso, a ver. Dice, 12 pintores de las mismas condiciones tardan 20 días en pintar una vivienda. ¿Cuántos tardarán en hacerlo 10 de estos pintores? Entonces, del enunciado vamos a poner el supuesto. En este caso, el supuesto. ¿El supuesto cuánto es? 12 pintores tardan en pintar 20 días en pintar una vivienda. La pregunta es, ¿cuántos días tardan en pintar esa vivienda? 10 pintores. Si hay 10 pintores, ¿cuántos días se tardan en pintar esa vivienda? Aquí vamos a usar la variable X. Y en este caso, tú te das cuenta que es una regla
de 3 simple inversa, porque mientras haya menos pintores, habrá más días de trabajo, pues, o sea, habrá más días de trabajo o habrá más días de pintar esa vivienda. Entonces, en este caso, aquí ve, mejor dicho, disminuye el número de pintores, aquí aumenta los días de trabajo. Y aquí que es una inversa, entonces multiplicamos aquí de esta forma el 12 por 20 y el 10 por x. Entonces vamos a obtener de esta manera que 10 por x es igual a 12 por 20. Simplificando aquí estas expresiones, te va a quedar, simplifico el 0, 0 y te queda x igual 12 por 2, que sería 24. ¿24 qué? Días. Entonces, 10 pintores terminan de pintar esa vivienda en 24 días. Y esa es mi respuesta. De esa manera es como se resolvía problemas de regla de 3 simple, inversa o indirecta. ¿Ya? Ahora, el otro caso es la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta. ¿Qué es una regla de 3 compuesta? Una regla de 3 compuesta es cuando intervienen 3 o más magnitudes que pueden ser a su vez de la misma naturaleza, directamente proporcional o inversamente proporcional, o de diferente naturaleza. En este caso hay un método de resolución práctico. ¿Cuál es? Imperativo para resolver problemas de regla de 3 compuesta cuando sea posible el llamado método de las rayas. El método de rayas dice que para este método debemos tener en cuenta qué se entiende por causa, circunstancia y efecto. En este caso dice causa o acción es todo aquello que realiza o ejercita una obra, pudiendo ser efectuado por el hombre, animal o una máquina. La pregunta para saber la causa y efecto es ¿quién hace la acción? Lo normal es que sea un obrero, una persona, un trabajador, un pintor o una máquina, ¿ya? Las circunstancias, el tiempo, el modo, la forma, cómo se produce o cómo se fabrica algo, bajo qué condiciones, la verdad, la pregunta es para determinar las circunstancias, bajo qué condiciones, cuánto tiempo demora, cuánto es por día, de qué forma se va a hacer, cómo se produce, etc. Todos estos tienen la circunstancia y el efecto es todo lo hecho, lo producido, lo consumido, lo gastado, lo realizado, lo fabricado, que básicamente es qué se ha hecho en esta acción, bajo qué circunstancias genera. Normalmente el efecto también debes poner la dificultad, porque la dificultad también es un efecto que se origina. Entonces tenemos esto. Ahora vamos a la regla de 3 compuesta, el método de resolución práctico. Debido a esto, tenemos que el planteamiento y la resolución, que es la distribución adecuada de los datos y la incógnita, se hace de la siguiente manera. ¿Cuál? Primero, pones la causa, después la circunstancia y el efecto. Y aquí vas a poner qué cosa. En la causa pones el hombre, la máquina, el animal, etc. La circunstancia, la característica, la rapidez, horas por día, raciones por día, etc. Y el efecto es el trabajo realizado con su dificultad. Entonces pone los valores de la causa, los valores de la circunstancia y valores de efecto, y te guías con esta línea. Te das cuenta que vas a formar unas rayitas de esta manera que se cruzan justo antes del efecto. Y te dirías que aquí está arriba y después baja, o aquí está abajo y después sube. Y el producto de las cantidades en una de las rayas es igual a que se obtiene en la otra raya. O también para despejar x, en este caso aquí te das cuenta que están valores a, b, c, d, e, f, x, y, g. Tú tendrías aquí que para despejar x las cantidades de la raya que contiene x van en el denominador y las cantidades de la raya que se obtienen a x van en el numerador. En este caso lo igualas a 1 y dices a por b por c, o sea, a por b por c multiplicado por g, dividido entre e por f por x por d, va a ser igual a 1. Despejando x te va a quedar que x igual a por b por c por g dividido entre e, f por d. Y de esa manera obtienes el valor de la variable desconocida, que en este caso es el valor de x. También debes tener en cuenta que este método es el método más simple que se puede utilizar. ¿Por qué?
porque aquí en este método ya es casi en forma directa y puedes obtener los valores, teniendo en cuenta que para poder resolver unos problemas tienes que saber la causa y el efecto. Entonces vamos a un ejemplo para resolver regla de tres compuestos. Dice ahí, ejemplo 6. 9 grifos de iguales características abiertos durante 10 horas diarias han vertido una cantidad de agua por un valor de $20. ¿Cuánto será el precio de agua vertida por 15 grifos similares a los anteriores, abiertos durante 12 horas diarias durante los mismos días? Entonces acá ponemos del enunciado. Vemos que hay tres magnitudes. Primero, el número de grifos. Yo voy a poner número de grifos. La segunda magnitud es el tiempo de horas diarias, y el otro es el costo o el dinero que se pagó. En este caso dice que 9 grifos a 10 horas diarias hace un costo del consumo de agua de $20. ¿Cuánto será el precio de agua vertida en 15 grifos? Ya pones 15 grifos en abierto durante 12 horas diarias durante todos los días. ¿Cuánto es el costo? El X. En este caso debemos terminar el costo. Entonces aquí debemos recordar qué cosa. Debemos analizar que aquí debe ser, primero, debemos formar el método de rayas. Entonces tenemos la causa. ¿Cuál es la causa? La causa en este caso sería que los números de grifos es lo que hacen el efecto aquí. O sea, 9 grifos, que en este caso número de grifos. Vamos a ver el número de grifos, que en este caso 9 grifos hacen que 15 grifos hacen que. Lo otro es la circunstancia, que en este caso todo tenemos horas diarias de trabajo, que en este caso a 9 grifos a 10 horas diarias. Entonces en la circunstancia 10 horas diarias, el grifo 15 grifos hacen 12 horas diarias, y ya no tenemos circunstancia, ya toca el efecto. En este caso el efecto es lo que se realiza, o en este caso lo que se paga, que sería en dólares de 20, o sea, 9 grifos a 10 horas diarias genera un gasto de $20, y 15 grifos a 12 horas diarias genera un gasto X. Entonces aquí tenemos la causa, circunstancia y el efecto. De esa manera debemos ordenarlo para utilizar el método de rayas, y hacemos nuestras rayas aquí, vamos aquí, pasamos acá, volteamos y bajamos. Este caso, seguimos abajo, giramos y subimos. Y según la ecuación yo lo hago de esta manera, diciendo esto: 9 multiplicado por 10 multiplicado por X es igual a ¿quién? A 15 multiplicado por 12 multiplicado por 20. Y simplificando toda esta ecuación será 0 acá, 0, tercia 5, y te queda 3, tercia, como aquí te queda 4, y te queda que X va a ser igual a ¿quién? X igual a 5 por 4, 20, por 2, 40. Entonces, ¿cuánto es lo que debemos pagar por 15 grifos de agua a 12 horas diarias? Debemos pagar $40. De esa manera es como se resuelve este problema. Tener en cuenta lo importante, saber quién es la causa, la circunstancia y el efecto. En este caso la causa siempre va a ser los obreros, el número de grifos, las personas trabajando, etc. Y el efecto normalmente siempre es lo que produce al final, lo que se hace, ¿ya? Más la dificultad. Y los demás magnitudes son las circunstancias. De esa manera es como se hace problemas de regla de tres compuestas. Ahora, otro tema importante aquí es la relación de transmisiones. ¿Qué son las relaciones de transmisiones? Las transmisiones en este caso son aquellos aparatos donde generan movimiento en forma rotatorio. O sea,
aquellos instrumentos o herramientas que se utilizan en forma de rotación, como por ejemplo la rueda, los engranajes, los discos. Estos son transmisiones. ¿Por qué? Mira, porque al girar, por ejemplo, tenemos dos discos unidos en contacto. Si tú giras uno, el otro va a tener que girar. ¿Por qué? Porque como están en contacto, están girando en referencia uno al otro, teniendo en cuenta que tienen un eje de giro, un giro donde supuestamente está girando. A esta definición, a estos conceptos se llama transmisiones, porque obviamente estás transmitiendo el movimiento, por eso se llama transmisiones. Hay varios casos, por ejemplo, los engranajes, cuando están en contacto, que son normalmente engranajes que están en contacto, otros que están unidos por una correa, ¿ya? O otros que están unidos por un eje, mismo eje. Cada uno tiene su diferente movimiento, genera movimiento en realidad. Pero en este caso solo vamos a ver la relación de las transmisiones. ¿Cuáles son? En este caso tenemos que recordar que n, en este caso n, el número de vueltas, v es rapidez tangencial o rapidez, que está en metros por segundo, w es la rapidez angular, que está en radianes por segundo o rpm, d es el número de dientes, ojo, dientes o pines, aquí hay que poner aquí, o pines. Y dice, profe, ¿qué son número de dientes? O sea, ¿tienen muelas? No, 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 no. Los engranajes tienen dientes. Esas cositas, le vas a sacar un engranaje, voy a dibujar un engranaje. Tiene unas cositas que están alrededor. Ya, unas cositas así parecidas. Que se llaman dientes. O en el caso de unas ruedas se llama pines. Ya. Estos dientes generan una proporcionalidad de movimiento. En el caso de las bicicletas se llaman pines porque están formados como si fueran una especie de puntita que está alrededor de la rueda de las catalinas de la bicicleta. Se llaman pines. En caso de los engranajes se llaman dientes. Entonces, eso es. Por eso es que pongo aquí de número de dientes. No vayan a pensar que las ruedas tienen muelas. No. Son dientes, que son algo metálico en sí. Y R es el radio de la rueda. Obviamente te das cuenta que estos tienen radios. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las primeras relaciones de transmisión? Son estas. Tenemos este dibujo, dos engranajes. Y aquí tenemos por engranaje en contacto. Si te das cuenta, si este engranaje gira en forma horaria, o sea, gira aquí para aquí, el otro engranaje gira en forma antihoraria. Y están girando sobre un eje, en este caso el eje A y el eje B. El engranaje A está girando en forma horaria y el engranaje B en forma antihoraria. Y la fórmula para hacer esto sería aquí. Número de vueltas del engranaje A multiplicado por los dientes del engranaje A es igual al número de vueltas del engranaje B multiplicado por los dientes del engranaje B. Entonces cuando tengas engranajes utilizas esta fórmula. Pero ¿qué tal si no tienes engranajes? Tienes discos o ruedas. Por discos en contacto, que son estos de acá, tienen la misma transmisión, cuál es moviéndose hacia, el disco A gira en forma horaria, el disco B gira en forma antihoraria. Y en este caso tenemos que tienen la misma rapidez o rapidez tangencial V, o sea la rapidez de A es igual a la rapidez de B, o también la rapidez angular multiplicado por el radio de A, o sea la rapidez angular del disco A multiplicado por el radio del disco A es igual a la rapidez angular del disco B multiplicado por el radio del disco B. De esa manera es como se utilizan estas fórmulas para discos sin contactos. Recuerden, para los engranajes es número de dientes por número de vueltas y para los discos en contactos la rapidez angular por el radio. Pero no son los únicos. Tenemos, ahora en este caso vamos a un ejemplo. Ejemplo número 7 dice. Se tiene dos engranajes de contacto con 60 y 40 dientes. Si el engranaje mayor realiza 24 vueltas, determina el número de vueltas que realiza el engranaje menor. En este caso del enunciado nos hablan de que tenemos engranajes, entonces dibujamos. Aquí te hago un pequeño dibujo y aquí están estos dos engranajes, engranaje A y engranaje B. Yo debo de los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos aquí? Que el número de dientes del engranaje A, que es el mayor, debe tener 60 dientes.
ya, 60 dientes, porque es el grande, es el mayor. Y el número de dientes del engranaje B es 40 dientes, es el menor. Obviamente que se dan cuenta, el engranaje A es mayor, es más grande, tiene más dientes que el engranaje B, que es el menor, el menor radio. Y aquí te dan cuenta otra pregunta, si el engranaje mayor realiza 24 vueltas, o sea, número de vueltas del engranaje A es 24 vueltas, utilizo mi fórmula, ¿cuál es? Por fórmula de engranajes en contacto. ¿Cuál es la fórmula por engranajes de contacto? Sería esto, el número de vueltas de A por dientes de A es igual al número de vueltas de B por dientes de B, que en este caso el número de vueltas de A sería 24 por dientes, 60, será el número de vueltas de B por dientes, que es 40. Simplificando aquí, simplificando, te va a quedar que será 0, 0, se va, cuarta, te queda 6, y el número de dientes, número de vueltas del engranaje B es 36. 36, hay que ponerle aquí bien 36 vueltas, o sea, 36 vueltas, o sea, el engranaje B realiza 36 vueltas. Si el engranaje A realiza 24 vueltas, el engranaje B realiza 36 vueltas. Ahí te percatas una cosa, que el engranaje B, como es pequeño, gira más que el engranaje A, que es más grande. Este es un ejemplo de la relación de transmisión para engranajes. ¿Qué tal si ahora hacemos otro problema? Otro problema en este caso dice, se tienen dos discos tangentes exteriores. Si el disco menor da 120 RPM, ojo, RPM significa revoluciones por minuto, no sé dónde poner aquí. RPM significa revoluciones por minuto. Si el radio del disco mayor es 5 veces la radio del disco menor, ¿con qué rapidez el disco mayor está girando? Entonces aquí, del enunciado, vamos a poner, del enunciado tenemos, dibujamos los discos, ahí están mis discos, y digo, tengo estos dos discos. Dice que los datos, ¿cuáles son los datos? Tenemos, dice que se tienen dos discos tangentes exteriores. Ojo, son tangentes exteriores, ¿por qué? Porque se cruzan en un solo punto. Y estos discos están en sí en forma exterior, o sea, no está uno dentro del otro. Por eso se llama tangentes exteriores. O sea, estamos hablando de discos en contacto. Si el menor da 120 RPM, o sea, 120 RPM significa revoluciones por minuto, que viene a ser la rapidez angular. En este caso, ¿cuál es el que da 120 RPM? El disco menor, o sea, el disco menor B. O sea, la rapidez angular sería 120 RPM. Listo. Dice, si el radio del disco mayor es 5 veces el radio del disco menor, o sea, el radio del disco mayor es 5 veces el radio del disco menor. Mira, del enunciado sacamos esto. Y por fórmula de discos en contacto, ¿cuál es mi fórmula aquí? Mi fórmula sería la rapidez angular del disco mayor por el radio del disco mayor es igual a la rapidez angular del disco menor por el radio del disco menor. En este caso, reemplazamos los valores, obviamente te da la rapidez del disco A multiplicado por radio A, que es 5 veces el radio B, es igual a la rapidez angular, que es 120 multiplicado por RB. Acá simplificamos. Cuando simplificamos aquí, este se va por este, quinta, y te das cuenta que la rapidez del disco mayor, o sea, la rapidez del disco A, es igual a 24 que RPM. Y te percatas que la rapidez de ese disco, o sea, el giro que está haciendo ese disco, es menor a la rapidez de giro del disco menor. ¿Ya? Obviamente los discos menores giran más rápido que los discos de gran tamaño. Es una relación que debes recordar siempre. Siempre y cuando estén en contacto. ¿Ya? Siempre y cuando estén en contacto. Ahora,
recordar siempre esta fórmula cuando tengas discos que están en contacto. Ahora el otro caso es una relación de transmisiones, son estas. Tenemos los mismos datos, número de vueltas, rapidez de tangencial, rapidez angular, número de dientes y el radio de la rueda. Pero aquí vamos a ver por discos con correas tangentes. O sea, ¿cuáles son? Dos discos que no están en contacto, sino están envueltas por una correa. En este caso, el disco A gira en forma horaria, el disco B también gira en forma horaria. Y su fórmula para este caso es igual a la fórmula para discos con correas cruzadas tangentes. Ahí te das cuenta, el disco A está girando antihorario, pero el disco B está girando en forma horaria. Y te das cuenta que aquí las correas están en forma cruzada. Cuando ocurre esto, el giro de cada uno de estos discos es contrario. En cambio, el giro por discos con correas tangentes va a seguir siendo el misma dirección del giro. En cambio, para correas cruzadas tangentes será en sentido contrario. Y la fórmula aquí es la misma. La rapidez del disco A es igual a la rapidez del disco B, que sería la rapidez angular multiplicado por el radio de A es igual a la rapidez angular de B multiplicado por el radio de B. Ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo de este caso. ¿Cuál es? Ejemplo 9. Se tienen dos discos unidos por una correa, de forma que el disco mayor gira 35 revoluciones por segundo. Calcula la rapidez que gira el disco menor si el radio mayor y menor son de 40 y 25 centímetros respectivamente. Aquí ponemos del enunciado. Estamos hablando de dos discos unidos por una correa. Entonces, como no sabemos si son cruzados o son tangentes normales, entonces yo voy a poner el normal aquí, esta figurita nomás. ¿Dónde está la correa? Acá, unida de esta forma. Dice, de forma que el disco mayor gira, aquí, datos. ¿Cuáles son los datos? Tenemos, el disco mayor gira, o sea, acá, está girando, rapidez angular del disco mayor es 35 revolución sobre segundo. Así se escribe revolución sobre segundo. Dice ahí, el radio del disco mayor necesariamente es ¿cuánto? 40 centímetros. Y el radio del disco menor, que es B, el radio del disco B, es 25 centímetros. Entonces, de estos dos, te das cuenta que utilizo fórmula. ¿Cuál fórmula? Utilizo la fórmula de discos por correa tangentes, que va a ser igual aquí. En este caso va a ser la velocidad angular de A multiplicado por el radio de A es igual a la velocidad angular de B multiplicado por el radio de B. Ojo, estamos hablando de discos en este caso. Entonces aquí será 35 multiplicado por el radio de A, que es 40. Reemplazamos valores. Y esa es la rapidez angular de B, del disco B, multiplicado por el radio de B, que es 25. Simplificando aquí, quinta sería 5, quinta sería 7, quinta se va, quinta que sería 8. Y obtenemos que la rapidez con que está girando el disco B va a ser a 56 revolución sobre segundo. De esa manera es como se están girando, con esa rapidez está girando el disco B. Te das cuenta que obviamente si el disco es menor, cuando están unidos por esta cuerda, necesariamente es más rápido que el disco mayor. De esa manera es como se hace este tipo de problemas. Ahora, terminando, tenemos la última relación cuando son discos concéntricos. Discos concéntricos, mejor dicho, es que tienen el mismo eje o el mismo centro, se puede decir, y están girando en el mismo sentido. Puede ser antihorario o horario, según el caso. Y esta figura está girando en forma horaria, ¿cierto? En forma horaria. Y te das cuenta que está girando en forma horaria. Pero también otro ejemplo. Cuando tenemos engranajes que están unidos con el mismo eje, ojo, en el mismo eje. En los discos concéntricos lo puede decir que está uno encima del otro, ¿ya? Pero los engranajes están unidos por un eje que hay una distancia, puede ser prolongada o una distancia de separación, ¿ya?
te das cuenta que también van a tener el mismo giro, o sea, van a girar en la misma dirección, que en este caso está girando de forma horaria, tanto el disco A como el disco B, perdón, los engranajes A y B. Y aquí vas a tener en cuenta esto, que la rapidez angular, tanto el disco A y el disco B de los dos ejemplos son iguales. Que en otra fórmula tendríamos que la rapidez del disco A entre la rapidez, entre el radio del disco A va a ser igual a la rapidez del disco B dividido entre el radio B. Esa es mi fórmula. Y para poder relacionar esto, vamos al ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Relación de transmisión, ejemplo número 10. Dice ahí. Sí, a ver, espérense, antes voy a hacer esto. Ya, dice. Ejemplo 10. Dos discos concéntricos de radio de 10 centímetros y 20 centímetros de diámetro. El disco mayor gira a 16 metros sobre segundo. Determina la rapidez del disco menor. En este caso vamos del enunciado. Vamos aquí al enunciado. Dibujamos eso. Ahí está mi dibujo. Hermoso mi dibujo. ¿Qué hago? Datos. Saco mis datos pues. Digo, el radio... aquí no hay radio por si acaso. Hay diámetro. Muy diferente al radio. El radio, en este caso, vamos a determinar el radio. A ver, pongo aquí diámetro. Voy a ponerle aquí este símbolo. Este símbolo se llama phi, que algunos libros lo utilizan como diámetro. El diámetro de el disco menor, que es A, es 10 centímetros. Por lógica, su radio del disco A va a ser 5 centímetros. El diámetro del disco B va a ser 20 centímetros, que es el mayor. Por lógica, su radio del disco B va a ser 10 centímetros. Y la otra es la rapidez. Dice que gira el disco mayor, gira a 16 metros por segundo. Mira, cuando hay metros por segundo estamos hablando de rapidez. Entonces la rapidez del disco, ¿cuál disco? A ver, disco mayor, o sea, el disco B, es cuánto? 16 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos los radios y la rapidez. Entonces utilizo la fórmula ¿de quién? De discos concéntricos. Discos concéntricos. Ya. Ahí está, tilde. Listo. Ahí está. ¿Cuál es la fórmula? La rapidez de A sobre el radio de A es igual. La rapidez de B sobre el radio de B. Uy. Ahí queda acá. Sobre la rapidez. Ya. Entonces, repasamos valores. La rapidez de A no la tengo. Pero sí tengo el radio de A, que es 5. La rapidez de B es 16 metros por segundo. El radio de B es 10. Y acá simplificando todos estos valores, vas a obtener aquí quinta, 2. ¿Cierto? Quinta, 2. Y vas a simplificar aquí mitad, mitad. Y te va a quedar que la rapidez con que gira el disco menor es de 8 metros por segundo. Esa es la rapidez que está girando el disco menor. De esa manera es como se resuelve este problema. Y esa es mi respuesta. Recordar que la relación de transmisión en este caso a estos problemas también se utilizan normalmente en la física, ¿ya? Pero se utilizan acá la velocidad y rapidez, ¿ya? Espero que hayan entendido estas relaciones y que por favor escuchen bien las definiciones y puedan sacar sus fórmulas. Muchas gracias por su atención. Recuerda que nuestro fin es verte ingresar. Bueno, muchachos, hasta el siguiente video.